Volvemos a hablar en este caso de la Casa Real Británica porque hay una última hora en este sentido que los vuelve a poner en el ojo del huracán. Atis Taseer, exnovio de Gabriella Windsor, la viuda de Thomas Kingston. Recordemos que en este sentido ha habido una investigación policial respecto al asesinato que ocurrió ya hace casi año y medio. Pues han narrado duros episodios relacionados con la xenofobia en Palacio, incluso antes de la llegada de Meghan Markle. Son episodios que afectan en este caso a todos los miembros, Carlos III, el príncipe William, pero también Kate Middleton. La sombra del racismo vuelve a oscurecer estos pasillos de Buckingham Palace, y es que son numerosas las ocasiones en las que se ha planteado que los miembros de la familia real británica no trataron bien a Meghan Markle por cuestiones de su tono de piel. Muchas son las anécdotas que han traspasado los muros de Palacio, ahora repasaremos algunas, y todo ha terminado en los titulares de los tabloides británicos, incluso narrados por la propia Meghan Markle. Pero lo que ella sufrió ya se había denunciado incluso antes de su entrada en la escena real y su noviazgo con el príncipe Harry. Así lo destaca Atis Taseer, quien fuese pareja sentimental durante 3 años de Lady Gabriella Windsor, prima del rey Carlos III de Inglaterra. Él ya señaló en su día la existencia de grandes dosis de racismo en los ambientes palaciegos, y sus declaraciones fueron un boom mediático en su día. Han pasado ya 2 décadas desde entonces y el silencio que se impuso desde Palacio logró sofocar esa crisis, pero ahora ha regresado de nuevo. Y es que Atis ha vuelto a romper su silencio y se ha confesado en un podcast que se llama Háblame sobre tu padre. El tema es delicado, ya ha provocado bastante dolor a los miembros de la familia real británica, especialmente a Meghan Markle, que lo ha sufrido en primera persona. Por ejemplo, ella destacó cómo había cierto nerviosismo por el nacimiento de su hijo Archie, al dudarse de qué color de piel tendría. Comentarios racistas que le hicieron mella y le hicieron caer en una profunda tristeza. También estaban muy afectados el rey Carlos III, la reina Camila y los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, quienes se sentían señalados por el escándalo racista. Uno que regresa ahora desde el pasado, pues no era la primera vez que se planteaba que había tal discriminación en Palacio. Atis Taseer ha quedado conmocionado con lo que vivió durante los 3 años de relación con Lady Gabriella Windsor, al menos eso es lo que se cree, pues 20 años después de su ruptura, y a pesar de estar ahora casado con un hombre, pues ha rememorado aquella época en el podcast que hemos dicho antes, una temporada de la que ya habló con mucha polémica. Detalló él, por ejemplo, cómo él y Gabriella Windsor o Gabriela de Kent se bañaban, como Dios les trajo al mundo, en la piscina privada de la reina Isabel II, o que consumían drogas sin problema alguno en el castillo de Windsor. Lo que ha subrayado ahora es como quien fuese su suegra, la princesa Michael de Kent, tenía muchos tintes racistas. Bueno, ya hemos hablado de esta señora. Esta señora es descendiente de personas que formaron parte del Tercer Reich alemán. Está relacionada con la Alemania de Hitler, y entre los detalles que hacían en este caso a su suegra, una persona racista, esta persona, está el hecho de que poseía 2 ovejas negras y las bautizó como Venus y Serena, es decir, el nombre de las afamadas tenistas, las hermanas Williams. Serena, por cierto, coincidió con la princesa Michael de Kent en la boda de los duques de Sussex, y bueno, ¿habría alguna mirada extraña? No lo sabemos, pero desde luego lo que dice este chico es que si no fuera tan racista sería realmente comercializable. Dice: la considero un icono gay, pero la castigo por su carácter racista. Asimismo, recuerda también cuando supuestamente expulsó a clientes afroamericanos de un restaurante de Nueva York, invitándoles a regresar a las colonias. Atis Taseer además prepara un libro donde ahondará con esta polémica que pondrá de nuevo en aprieto a todos en Buckingham.
Los padres de Gabriela de Windsor, ya hicimos aquí un retrato en el canal, no son personas suaves, ¿eh? Hay que recordar, el padre, Michael de Kent, estaba relacionado con temas de Putin, algo que sacaba de quicio, en este caso, a la reina Isabel II, y posteriormente lo hizo con Carlos III. Y luego esta señora efectivamente protagonizó un episodio con Meghan Markle. Ella luego dijo que todo era un malentendido. Y bueno, pues la señora tiene su carácter, puede ir un poquito de diva, de ahí un poco el que la consideren icono gay. Pero tiene la fama de que es una racista de manual. Una señora que, ya digo, por ejemplo, a mí algo que me llamó la atención cuando leí el libro de Harry, pues eso, era la naturalidad, quizás por también nuevas generaciones y demás, la naturalidad que había en este caso, bueno, pues a la hora de iniciar una relación interracial. Yo lo veo normal, Harry lo veía normal, pero en este caso pues no tanto, bueno, pues determinados miembros de la familia real a los que todavía se les acusa de colonizadores, de imperialistas. Y bueno, pues ha habido varios episodios, ¿no? A ver, en noviembre de 2022 se dio el caso de Lady Susan Hussey Nocifulani, fundadora de una ONG que apoya a mujeres afrocaribeñas, afirmó que durante una recepción en Palacio, Lady Susan Hussey le preguntó de forma reiterada, de forma ofensiva, de dónde realmente era, que llegó hasta tocar su pelo y expresó dudas sobre si era británica. Buckingham tuvo que salir en su momento a calificar los comentarios como inaceptables y profundamente lamentables, y Hussey dimitió de su rol honorario tras ofrecer disculpas personales a Fulani, que fueron aceptadas. Y el otro episodio racista así fuerte, porque ya hemos hablado un poco de lo de Meghan Markle, es precisamente con esta princesa, Michael de Kent. Ella fue criticada por llevar un broche Black Amour, ofensivo al conocer a Meghan, porque lleva un diseño racista implícito, y ella lo vistió ahí tan normal. Dice, se han denunciado casos pasados, dice, comentarios raciales inapropiados atribuidos al príncipe Andrew, o incluso lenguaje ofensivo en documentos oficiales del Royal Collection Trust que incluían términos racistas en catálogos aún antiguos revisados tras ser señalados. Ya digo, los padres en su momento, con la investigación policial que se hizo, que bueno, lo último que se concluyó, y creo que aquí lo contamos, era que respecto a la muerte de Thomas Kingston, era que los padres en principio pues no tenían nada que ver, pero en cuanto salió el caso, la opinión pública, ¿dónde se echó encima? No en este caso a la viuda, sino a los padres, por ser bastante especialitos, por meterse en camisas de 11 varas, por estar relacionado. Tú puedes ser descendiente del Tercer Reich, pero claro, en el momento ya que se te pilla con este tipo de afirmaciones xenófobas, pues desde luego, bueno, aquí viene confirmado por una expareja de Gabriela de Windsor. A Kate Middleton y a William en su momento también se le dijeron cosas. Es verdad que yo creo que hay en William, en este caso, y no es por defenderlo, pero yo creo que tiene un poco todavía esa influencia de su madre Lady Di, que bueno, pues siendo un poco el prototipo europeo de belleza, rubia, delgada, muy blanquita, bueno, pues ella se fue a los países de África no a hacerse la foto, sino en este caso a visibilizar situaciones como los temas de los campos de minas y demás. Y yo creo que en este caso los hijos lo han visto este tema un poquito más claro y lo desarrollan, bueno, pues con una tolerancia propia de un 2025, ¿vale? Vamos a decir, o propia del siglo XXI. En el caso de Kate Middleton no, tampoco se les ha visto. De hecho, creo, si no me equivoco, la cuñada de Kate Middleton, la que está casada con el hermano, creo que también llevan una relación interracial. Pero bueno, sí es verdad que al final tienen elementos en la familia que están relacionados pues con cosas que evidentemente no hacen mucha gracia, ¿no?
En fin, lo voy a dejar por aquí, no sé qué os ha parecido. A mí no me ha sorprendido nada, conociendo un poco la biografía, ya digo, de los dos padres de Gabriela de Kent, Gabriela Windsor, viuda de Thomas Kingston. Bueno, pues ahí está un poco el asunto. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. También uniros al canal de WhatsApp donde tenéis todos los vídeos y gracias por estar ahí.